Hola a todos, bienvenidos a Ecos del Pasado. En este vídeo hablaremos sobre experimentos sociales, que fueron innovadores y provocativos realizados a lo largo de la historia. Algunas de estas pruebas inusuales tenían como objetivo comprender el comportamiento humano en condiciones específicas, mientras que otras fueron diseñadas para traspasar los límites de lo que los individuos aceptarán en nombre de la conformidad. Únase a nosotros mientras profundizamos en algunos de los experimentos sociales más extraños que se han llevado a cabo en la historia reciente. Nuestro viaje comienza con el experimento Milgram, una prueba que investigó el conflicto entre la obediencia a la autoridad y la conciencia personal. Realizado en la década de 1960, el experimento requirió que los participantes entregaran lo que creían que eran descargas eléctricas reales a otra persona, bajo las órdenes de una figura de autoridad científica. Los resultados fueron sorprendentes y plantearon profundas cuestiones morales y éticas. Mientras el viento de cambio social azotaba durante la década de 1970, la maestra Jane Elliott llevó a cabo el experimento Blue Eyes, Brown Eyes. En un intento por enseñar a sus alumnos sobre la naturaleza destructiva de la discriminación, los segregó según el color de sus ojos, y vilipendió a aquellos con el color inferior. Al documentar sus reacciones, Elliott pretendía mostrar los efectos de la discriminación en el rendimiento y el bienestar psicológico. Pasando al experimento de la prisión de Stanford, esta famosa prueba se realizó en oficinas vacías de la Universidad de Stanford. El estudio, cuyo objetivo era investigar los impactos psicológicos de convertirse en prisionero o guardia, se salió de control y tuvo que finalizar prematuramente. Los participantes quedaron traumatizados, destacando las implicaciones éticas de tales estudios. El experimento de conformidad de Asch, que lleva el nombre de su creador, Solomon Asch, es otro ejemplo fascinante. Realizado durante la década de 1950, demostró la tendencia humana a ajustarse a un punto de vista mayoritario, incluso cuando ese punto de vista es evidentemente incorrecto. Los individuos que antes parecían independientes y racionales cambiarían sus respuestas para igualar a los demás. Un silencio espeluznante se cierne sobre la ciudad de Nueva York en una fresca mañana de 1964. En el famoso caso Kitty Genovese, una mujer fue brutalmente atacada y asesinada durante un periodo prolongado, y numerosos testigos supuestamente observaron el incidente desde sus apartamentos. Nadie intervino, destacando el efecto espectador en circunstancias extremas. En una nota más humorística, Monkey Business Illusion demuestra el poder de la percepción selectiva. A primera vista, parece ser una tarea seria de contar a los jugadores que pasan pelotas de baloncesto. Sin embargo, a mitad del vídeo, una persona con traje de gorila camina entre los jugadores, y no es notada por la mitad de los participantes. El estudio tenía como objetivo concienciar a los espectadores de su visión selectiva. El experimento de la cueva de los ladrones, una prueba de dinámica de grupo, fue realizado por Muzaffer Sherif en 1954. El estudio colocó a dos grupos de niños en un remoto campamento de verano y observó sus comportamientos. Pronto surgió el conflicto intergrupal, destacando las mentalidades de nosotros contra ellos. Más recientemente, en 2000, se creó en Gran Bretaña un reality show falso llamado The Game Show Experiment, que planta a la gente corriente en circunstancias aparentemente extraordinarias. Los concursantes tuvieron que elegir entre ayuda humanitaria o beneficio personal, revelando mucho sobre el altruismo humano fundamental. El efecto durmiente fue demostrado por Carlo Bland y Walter Weiss en la década de 1950. Descubrieron que cuando un individuo escucha información de una fuente menos creíble, la descarta inmediatamente. Sin embargo, con el tiempo, el mensaje se olvida, pero el cambio de punto de vista persiste, lo que proporciona implicaciones interesantes para la persuasión. El Aegis Trust, un grupo británico de prevención del genocidio, llevó a cabo un ingenioso experimento social en 2015 llamado Tricking the Extremists. Crearon varios perfiles extremistas falsos en Twitter, poblados de personajes aparentemente comprensivos y vulnerables, y luego se ejecutaron él mismo, con la esperanza de que los perpetradores simpatizaran con los personajes a los que apuntaban. Resultó notablemente eficaz en su momento. Otro estudio convincente que se realizó fue la prueba de la técnica de puerta en la cara, que demuestra el principio de concesiones recíprocas. Cuando una persona rechaza una solicitud inicial importante, será más probable que cumpla con una solicitud menor más adelante. Los investigadores probaron esta idea en escenarios de la vida real, con resultados intrigantes. La interacción entre las redes sociales y la psicología humana sigue siendo un área de investigación fascinante. Estudios como el experimento de Facebook realizado por el gigante de las redes sociales en 2012 demostraron cómo el estado de ánimo de los usuarios podría verse alterado a través del contagio emocional, dejando muchas preguntas sobre la manipulación de los medios a su paso. El impacto psicológico a largo plazo de la guerra fue el foco de la prueba de resultados psicológicos de las víctimas del Holocausto.
El estudio tuvo como objetivo comprender cómo se manifestó el trauma durante décadas, con los comportamientos de los participantes influenciados significativamente por sus experiencias durante la guerra. Las tendencias de distanciamiento social y uso de mascarillas frente a una pandemia global fueron investigadas en los experimentos de conformidad social COVID-19. Estos experimentos fueron inmensamente significativos dadas las implicaciones para la salud pública de la no conformidad con estas medidas. El experimento del dinero se llevó a cabo en 1975, y probó cómo el dinero influía en el comportamiento humano. A los participantes se les dijo en diferentes condiciones que el dinero que daban procedía de su propia parte o de la del experimentador, lo que revela cómo la mera comprensión de la propiedad puede tener profundas implicaciones psicológicas. El Cyranoid Experiment, realizado en 1973, explora una consecuencia intrigante de imitar los movimientos y sonidos de las personas detrás de escena. La prueba demostró que una persona no necesariamente tiene que generar su discurso para crear un modelo mental de la persona que le habla, lo que indica el potencial de la ayuda tecnológica para ayudar a quienes enfrentan desafíos comunicativos. 1,000 Songs in Your Pocket fue un grupo focal que demostró el impacto de iTunes cuando se lanzó. Alteró el panorama del consumo de música e informó futuros desarrollos digitales, destacando los poderosos efectos que la tecnología puede tener en el comportamiento social. Por otro lado, el experimento Luz Roja Luz Verde, una versión retorcida del inofensivo juego infantil, probó cómo se podía utilizar la autoridad para controlar el comportamiento. Realizado en 1967, el estudio hizo que los participantes, sin saberlo, obedecieran las órdenes de una luz roja y una luz verde, lo que demuestra las profundas implicaciones que las figuras de autoridad tienen en el comportamiento. Más recientemente, el experimento de revisión de Yelp de restaurantes realizado por estudiantes del MIT en 2019 tenía como objetivo revelar los persistentes sesgos de género que existen. Al cambiar el nombre del chef en la página de Yelp de hombre a mujer, notaron que cuando el chef era percibido como mujer, las críticas y la calificación general de estrellas del restaurante se volvieron significativamente más negativas. El experimento Cat Vertigo es una prueba extraña que no se centró en el comportamiento humano, pero sus implicaciones seguían siendo fascinantes. Al rotar periódicamente a los gatitos en una plataforma desde el momento en que nacen, los investigadores demostraron que el cerebro recibe información visual sobre el movimiento pero no recibe ninguna información sobre el equilibrio, lo que impacta profundamente en el desarrollo de la percepción. Las aplicaciones y sitios web de citas como Tinder y Match.com han sido parte de un experimento social en sí mismos. Han alterado las normas sociales en términos de introducciones y cortejo, dictando que las relaciones pueden forjarse no solo en persona, sino también en el ámbito digital. El efecto Blue Dot, establecido por Yamamoto y sus colegas en 2009, demostró patrones discretos de comportamiento en un grupo de monos macacos. Cuando una cierta proporción de ellos fueron entrenados para que no les gustara un tipo particular de alimento, la preferencia se convirtió en la norma cultural, indicando el poder de la influencia del grupo en el comportamiento individual. La tecnología ha permitido fenómenos sociales que antes no serían ni remotamente posibles. Por ejemplo, el experimento Un Mundo Sin Petróleo realizado en Internet en 2007 utilizó un formato de narración colaborativa para investigar los impactos sociales de una crisis petrolera, lo que indica que los ejercicios basados en foros virtuales pueden desempeñar un papel vital en la configuración de nuestro comportamiento futuro. De vuelta en el ámbito de la psicología, el experimento de Situación Extraña exploró cómo los bebés responden a diferentes separaciones y reencuentros con sus padres. El estudio ayudó a comprender la teoría del apego, y tuvo implicaciones incluso en la edad adulta, alterando las teorías sobre el papel de las experiencias tempranas en la configuración del comportamiento emocional y social. La paradoja de Abilene, aunque no es un experimento social deliberado, ilustra las peligrosas implicaciones del pensamiento grupal. Destacada por primera vez por Jerry Hardy en 1973, la paradoja demostró que grupos de individuos pueden tomar decisiones contrarias a las preferencias de todos los miembros del grupo, lo que lleva a resultados subóptimos. En una nota más ligera, el estudio Cannabis y Creatividad añadió un giro interesante al antiguo debate al poner a prueba la noción de cannabis que aumenta la creatividad. Los resultados fueron mixtos y el estudio sirvió para subrayar la complejidad de tales afirmaciones y la necesidad de interpretaciones más matizadas. El experimento visual Cliff exploró los conceptos de percepción de profundidad y miedo innato en los bebés. Creado por Eleanor Gibson y Richard Walk en 1960, el estudio reveló la capacidad de los bebés para percibir profundidad y formar juicios que inhiben acciones peligrosas a una edad sorprendentemente temprana. La tecnología plantea desafíos interesantes para que las ciencias sociales los analicen y comprendan. El efecto Kikibouba demuestra que ciertas formas visuales pueden evocar sonidos específicos inconscientemente, lo que implica que puede haber conexiones perceptuales inherentes entre diferentes modalidades sensoriales en nuestra cognición. El Ultimatum Game ha influido en la comprensión de la equidad y el papel psicológico que desempeña en las decisiones económicas.
En el juego, a un jugador se le confía la tarea de dividir un bote de dinero, y el otro puede aceptar o rechazar la asignación, destacando la fuerte aversión del individuo a la injusticia percibida, y hasta dónde está dispuesto a llegar para corregirla. El efecto Apple Store, una aplicación moderna del efecto Hawthorne, muestra cómo simplemente ser observado real o percibido puede conducir a un cambio de comportamiento. Es este comportamiento alterado en el que a menudo dependen las grandes corporaciones mientras brindan un servicio al cliente indiscreto en sus tiendas, sabiendo muy bien que el cliente está bajo observación. Esto es Ecos del pasado, y recuerden, en la historia, encontramos el eco de nuestras vidas. Nos vemos.